Comiqueros, comiqueras, hoy vamos a iniciar una nueva sección manga a tope con un vídeo llamado Manga y anime para principiantes. Ya sabéis, si no sois otakus ya reconocidos, pues este vídeo va a servir de poco, pero si no, vais a aprender un montón de conceptos. Venga, dale al play. Y empezamos vídeo. Empezamos en Japón y nos vamos para ver el manga y el anime para principiantes. Empezamos con una definición muy sencilla. ¿Qué es el manga? Pues el manga no es ni más ni menos que el tebeo, como llamamos aquí en España, o cómic, como se llama en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Japón. Tebeo o cómic japonés, eso significa manga. En Japón, el manga es un gran poder tanto en términos económicos, tiene unas ventas enormes, como influencia sobre la sociedad. Claro, si venden mucho, pues influyen mucho sobre la sociedad. Al realizador o autor de los mangas se le llama mangaka. Aquí, la diferencia que tiene con los cómics occidentales es que normalmente en los cómics occidentales hay un guionista, hay un dibujante, y aquí normalmente el autor es completo, suele hacerlo todo. A veces tiene ayudantes que se encargan de los fondos, de terminar los personajes o pulir alguna cosilla, que suelen ser mangakas en proceso de aprendizaje. Luego, posteriormente, pues puede ser que se independicen o que no, permanezcan siempre como ayudantes. ¿Qué es un otaku? El otaku es el seguidor o fan del manga, pero no solamente del manga, también puede ser del anime o incluso de la cultura japonesa en general. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de otaku. Aparte también son cosplayers, como luego veremos. El seguidor del manga tiene que tener en cuenta que hay muchos temas muy variados para toda la sociedad y es esa diversificación y expresión lo que hace que sea un fenómeno cultural muy importante en su país y ahora también fuera de su país desde hace unos años. Durante años ha sido denostado en Occidente al asociarlo con la violencia o el sexo de una manera completamente injustificada, por lo que el fenómeno tardó en salir de allí bastantes años, explotando en Occidente en los años finales de los 80 y sobre todo principios de los 90. Aquí en España, fundamentalmente, yo recuerdo que fue a principios de los años 90, sobre todo con Dragon Ball. Hay varias editoriales importantes, hay tres fundamentales, hay muchas más, pero las más importantes son Shueisha, que se encarga de publicar Shonen Jump. La siguiente es Kodansha, las estoy clasificando por nivel de importancia, con el Shonen Magazine. Y la tercera, Shogakukan, con el Shonen Sunday. En Japón, los mangas se publican como revistas semanales de 300 o 400 páginas, como si fuera un listín telefónico, con muchas historias de autores diferentes, impresas en un papel bastante malo y en blanco y negro. Además es típico que yo me compré una vez un tomo de esos, un tocho de esos, para ver cómo era, aunque no entendía nada al estar en japonés, y las manos se te quedan manchadas de tinta, el papel es muy cutre, porque no están pensadas para coleccionarlos. Se consideran de usar y tirar. Y son muy baratos, valen sobre los 300 yenes, que al cambio serían entre 2 y 3 euros. Tened en cuenta, por ejemplo, yo que compro un montón de cómics, el precio del cómic occidental comparado con este tipo de publicaciones. O sea que la diferencia es muy, muy importante. Un cómic, por ejemplo, de 48 páginas aquí puede estar perfectamente entre los 3 euros y pico, 4 euros y pico. Así que es muy distinto. Lo que pasa que allí, cuando hay una historieta que te gusta, la suelen recopilar en unos tomos llamados tankobon, que son tomos recopilatorios con las historias que te gustan. Por ejemplo, yo me compro el Shonen Jump y solamente me gusta One Piece, ¿vale? Pues entonces yo me voy comprando el Shonen Jump para ir leyendo las aventuras poco a poco y luego me compro el tomo recopilatorio donde vienen varios meses agrupados de One Piece. Luego hay un tomo recopilatorio que es un poquito especial porque tiene un poquito más de calidad, son los Kanzenban, de un tamaño un poquito mayor, con más lujo, más publicaciones, algunos extras. Por ejemplo, vamos a ver aquí Senseiya, los Caballeros del Zodíaco. Esta es la versión que yo tengo. La versión que yo tengo es la Tankobon, los tomos. Pero Planeta ha sacado ahora una versión Kanzenban,
de mayor tamaño, más lujo. Vamos, se puede ver, solamente en la portada ya se ve que es más bonito. Ya no os digo si lo tocáis en persona. Yo que los he visto los dos, bueno, el Tankobon lo tengo y el Kanzenban lo he visto, la diferencia es tremenda. Estoy por comprármelo también, o sea que con eso os lo digo todo. El modo de lectura es completamente diferente a como tenemos en Occidente. Empieza de arriba hacia abajo, ahí coincidimos, pero luego vamos de derecha a izquierda, al revés que nosotros. Nosotros vamos de izquierda a derecha. Bueno, vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, esta sería una distribución en viñetas. Si fuésemos japoneses, ¿cómo lo leeríamos? Que es como aparecen aquí los tomos. Pues empezaríamos por arriba, la primera viñeta. Luego, como hemos dicho, nos vamos de izquierda a derecha. Seguiríamos por aquí. Luego, perdón, de derecha a izquierda. Nos vamos a la izquierda. Bajamos otra vez. Y ahora, ¿dónde seguimos? ¿Nos vamos hacia abajo o nos vamos a la izquierda? Pues nos vamos hacia abajo. ¿Por qué? Porque las historias acaban en la zona izquierda. Entonces, si nos fuésemos de la viñeta anterior donde estábamos a la otra, pues nos quedaría la viñeta de abajo descolgada. Es más, hay una regla y es que si no coinciden en anchura las viñetas, hay que seguir a altura. Es decir, como esta viñeta no es tan alta como la de la izquierda, me voy a la de abajo. Si sumamos las dos ya son iguales y entonces terminaríamos aquí. Otro ejemplo, que parece lioso, pero realmente luego cuando te pones no es. Aquí empezaríamos por arriba a la derecha, esta primera viñeta. Luego nos vamos a la siguiente, la de la izquierda. Luego, ¿cómo seguiríamos? Nos iríamos abajo a la derecha. Y por último, la de la izquierda. Y luego vamos bajando, derecha. Como no tiene el tamaño de la viñeta de su izquierda, nos vamos a la de abajo. Y terminamos con esta. Ahora vamos a hacer un ejemplo con un manga de verdad. Una página de Bleach. Es muy facilito. Empezaríamos por esta viñeta. Luego nos iríamos a la siguiente, arriba a la izquierda. Seguiríamos con la de abajo. Ahora bajamos al siguiente bloque de viñetas, a la de la derecha. Como no tiene la altura de su izquierda, vamos a la de abajo. Y ya tenemos la altura. Terminaríamos en esta. Parece lioso, pero una vez que te acostumbras no es nada lioso, es bastante intuitivo. Y ya también os digo una cosa, si te lías y no lees las viñetas en el orden correcto, pues a mí me ha pasado alguna vez, y más de dos, y mira que tengo ya años leyendo manga, pues no pasa nada. Se sigue entendiendo. Bueno, también otra característica es que el estilo es muy visual, muy expresivo, explosivo diría yo, con un uso de viñetas de forma más arriesgada que en el cómic occidental clásico, con ruptura de esas viñetas mucho más frecuente que en Occidente. También lo hacen, pero de otra manera. Da un trazo muy dinámico y una fuerza visual tremenda. Es como si estuviéramos viendo una película. Aquí, como veis, empezamos una historia y el puñetazo vemos cómo se traslada la acción y le da dinamismo. Es como si fuese una película. Un estilo más cinematográfico, por ejemplo, que el cómic occidental. Los personajes siguen muchos clichés y se suelen repetir de una serie a otra. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Dragon Ball, que lo conocemos yo creo que prácticamente todos. Físicamente vemos que están occidentalizados, con los ojos grandes y rasgos más propios de Occidente que de Oriente. Normalmente el protagonista suele tener un comportamiento intachable, es noble y suele tener contrincantes con muchos grises, no son malos puros. Ya sabéis que tienen muchas aristas y que pueden incluso llegar a ser amigos y aliados a lo largo del desarrollo. Por ejemplo, Vegeta. Vegeta empieza como enemigo, además de los peores, y acaba siendo uno de los amigos inseparables de Goku. Pero también le pasó con otros personajes antes. No recordemos que Ulom, Yamcha, Piccolo, todos esos empezaron como rivales y al final acabaron como amigos. A lo largo de la historia evolucionan, tanto físicamente como psicológicamente, mientras llevan a cabo su meta. Recordemos que Goku lo empezamos viendo como si fuese un niño en Dragon Ball a secas, y luego en Z pues ya evoluciona, se convierte en Super Saiyajin 3, y luego tenemos el Super donde ya pasa Super Saiyajin God, bueno, una locura. Los autores suelen acabar sus historias ya sea por cansancio o por llegar al final de la trama, con lo cual tenemos un principio, tenemos un nudo y tenemos un desenlace, cosa que normalmente en los cómics occidentales, pues en las grandes colecciones es más difícil. Superman
pues no tiene un final establecido. Ni Spider-Man, ni Batman. Mientras las ventas acompañen, esa serie se seguirá haciendo. Con lo cual, exprimirse el cerebro para sacar historias nuevas y que tengan interés, pues es cada vez más difícil. Y vamos a los géneros del manga. Hay distintos géneros. Y vamos a empezar por Kodomo. ¿Cuál es el Kodomo? Pues es el manga destinado a los niños más pequeños. Son historias sencillas, con poco artificio y normalmente suelen ser autoconclusivas. Ejemplo, Doraemon, que está a 50.000 años y que además odio con todas mis fuerzas. Shonen son las que más vamos a ver en este canal y suelen ser el manga destinado a los chicos, jóvenes y adolescentes. Son las más abundantes. Y aunque el target, el público es este, no tiene por qué. O sea, yo soy un hombre ya adulto y a mí me gusta el shonen. Las chicas perfectamente pueden leer y además son muchas las que le encanta el shonen. O sea, aunque el target, el público al que va dirigido es este, pero no es una cosa cerrada. Todo el mundo puede leer todo tipo de género de manga. Los temas que suelen tratar son la fantasía, la ciencia ficción, aventuras, humor, deportivos. Porque esto es el género, pero luego están los temas. Bueno, historias típicas de shonen, pues tenemos Dragon Ball, tenemos Naruto, tenemos One Piece, por poner de las más importantes. Otro género, el seinen. El seinen es el manga destinado a hombres mayores de edad, un público más adulto. Se caracterizan por tener historias más complejas, con temas similares al anterior, pero con mayor presencia de la política, de la acción o del sexo, no como tema fundamental, sino acompañando a la historia como tal. Ejemplos de seinen tendríamos Monster o por ejemplo Berserk. El shoujo. Este es el manga que está destinado a las chicas jóvenes y adolescentes. Es como el shonen, pero para chicas. Igual que el shonen, no es cerrado. Porque a mí, por ejemplo, hay historias de shoujo que me gustan y que sigo perfectamente. O sea que no son géneros cerrados, están abiertos. Aunque ya digo que el target, el público al que va dirigido, sea específico. Se caracteriza por presentar personajes muy estilizados. Fundamentalmente, los protagonistas son personajes femeninos fuertes con los que se pueden identificar y tocan más temas románticos, comedia, enredo, vodevil y luego el escolar, que también es muy típico. Por ejemplo, Ranma 1-2 o Candy Candy. El josei. El josei es el manga destinado a las mujeres adultas. La mayoría de mangakas que se dedican a josei son mujeres y el enfoque es más cotidiano, realista, con el que poder identificarte, añadiendo toques de humor o eróticos, también no como temas centrales, sino como añadidos que enriquecen la historia. Por ejemplo, Nana o Marine Blue, los dos de Aiyazawa, es un ejemplo. El ecchi. Este es el manga de temática erótica, que tiene un par de subgéneros. Por ejemplo, el yaoi, que es el tema que tiene de temática homosexual masculina, o el yuri, homosexual femenina. Y luego tenemos el hentai, que es el manga con contenido pornográfico. Ni el ecchi, ni yaoi, ni yuri, ni hentai tienen cabida en este canal. Aquí vamos a ver otro tipo, sobre todo shonen. Los temas del manga. Una cosa es el género, el público al que van dirigido, y otra cosa son los temas que tocan. ¿Qué temas tocan? Pues el koma. Koma es humorístico. A ojos japoneses, claro, porque aquí a lo mejor no tiene ni chispa de gracia. A veces el humor es muy particular y fuera de las fronteras de un sitio, pues no tiene ni chispa de gracia. Pero por ejemplo, Shin-chan sería un ejemplo de koma. También, por géneros, como hemos visto antes, aquí abajo lo pone Kodomo, porque está dirigido a un público más infantil. Hay un subgénero que es el SD Super Deformed, que es de cabezones, o sea, es adaptar o parodiar un manga con cabezones. Por ejemplo, Dragon Ball SD o Rock Lee, que es una adaptación de personajes de Naruto, pues eso, cabezones y con un tono humorístico. El Gekiga. Son historias más adultas, con un contenido, pues como hemos dicho antes, que puede estar con un mayor tipo de... un poco más de violencia, un poco más de acción, de sexo, pero como hemos dicho, no como tema central, sino ayudando a la historia, más metido en política. Y ejemplo de esto sería Adolf de Osamu Tezuka. El Meitantei.
ese es el género policíaco, detectivesco, el cine negro, thriller, como queráis llamarlo. Tendríamos, por ejemplo, a Lupin o Detective Conan. Detective Conan es un típico shonen meitantei. Shonen porque estaba dirigido a un público adolescente y meitantei porque se trata del tema detectivesco. El Hidaimono. El Hidaimono es contenido histórico, fundamentalmente de la etapa medieval, samuráis, ninjas y demás. Aquí voy a poner dos ejemplos: el lobo solitario y su cachorro y el guerrero samurái, Rurouni Kenshin. Otro tema es el Spokon, que es contenido deportivo, siempre los personajes con un afán de superación del protagonista. Por ejemplo, el famoso Campeones Oliver y Benji, Capitán Tsubasa, Slam Dunk o Bateadores, Touch. Y luego la ciencia ficción. Tiene un contenido variadísimo. Desde la fantasía, cyberpunk, superhéroes, robots, épica. Vamos a tratar distintos subgéneros dentro de la ciencia ficción, que es la más abundante y la que más suele aparecer en los contenidos o temas del manga. Tenemos un subtipo que es el Magical Girl. Magical Girl son chicas que tienen poderes. Ya sabéis, son chicas a las que les caen los poderes de manera casi siempre accidental y que tienen que luchar contra una amenaza sobrenatural. Un ejemplo típico es Sailor Moon. También tendríamos Cardcaptor Sakura. Son dos ejemplos típicos de Magical Girl. Otro subgénero dentro de la ciencia ficción es el mecha, que son robots que suelen estar pilotados por humanos. Esos robots gigantescos, por ejemplo, mi favorito Mazinger Z, pero bueno, también Neo Genesis Evangelion, por ejemplo. Otro subgénero sería el Sentai, este ya distinto, ya hablamos de superhéroes. Por ejemplo, Super Sentai. ¿Os recuerda algo? Pues sí, a los Power Rangers. Es que los Power Rangers realmente cogieron su inspiración del grupo este de Super Sentai. Son muy parecidos, cada uno con una característica definitoria y de un color distinto. Otro ejemplo sería Ultraman. Y luego otro subtema sería el gore, que es un manga con una violencia extrema, sangriento. Por ejemplo, tendremos a Gantz o Battle Royale. Y ya entramos en otro tema. Otra forma de consumir el manga es el fanzine, que es el doujinshi. ¿Qué son los fanzines? Los fanzines son publicaciones autoeditadas sin ningún tipo de interés comercial, por lo menos cuando empiezas a hacer un fanzine, y con la única intención de difundir su trabajo, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo que hacemos en este canal sería como una especie de fanzine, pero audiovisual, ¿de acuerdo? Está hecho por aficionados y suele tener, pues eso, un carácter más bien difusor de las características o cosas que nos gustan, que de tener un contenido establecido, importante o con sentido. Aquí tenemos ejemplos de fanzines. Se pueden inventar historias, a veces hacen parodias, otras veces hacen parodias tipo hentai. Bueno, es muy variado. Cada cual lo que quiera publicar. Y luego ya entramos en otro. Cosplay. Significa costume play en inglés. ¿Y qué es? Pues disfrazarse de un personaje manga. Ya hemos visto, o de anime, claro, ¿eh? Manga o anime. Fundamentalmente se suele hacer en las convenciones de cómics. Qué envidia ver una convención. Hace tiempo que no veo ninguna. Y sueles ver un montón de gente que va disfrazada de sus personajes favoritos. Todo esto es el cosplay, el disfrazarse. ¿Y cómo llamamos a la gente que se disfraza? Pues esos son los cosplayers. La persona que se disfraza, ¿vale? En singular. Y llegamos por fin al anime. ¿Qué es el anime? Pues es la animación japonesa, los dibujos animados. Viene de la palabra animation en inglés. Los japoneses se quedaron con anime y el shion se lo comieron. Y quedó así, anime. Suele estar muy relacionado con el manga, ya que se retroalimentan y evolucionan a la vez. El anime adapta los mangas más famosos, normalmente con una periodicidad semanal, hay un capítulo semanal, pudiendo cambiar detalles o añadir relleno argumental si el anime caza al manga. Por ejemplo, tenemos Death Note, Naruto, y aquí en el tema del relleno es muy importante porque de la primera serie de Naruto hicieron 220 episodios, 93 fueron de relleno,
con un 42% del total. Pero es que si nos vamos a Shippuden, que son 500 episodios, 199 son capítulos de relleno, el 39,8%. ¿Por qué? Pues eso, porque al cazar el anime al manga, tuvieron que inventarse historias que normalmente suelen ser de una calidad bajísima y que suelen cansar. En la actualidad, para evitar ese proceso, se estructuran en temporadas. Por ejemplo, así lo hacen Ataque a los Titanes o One Punch Man. Los temas del anime son tan variados como el manga, y a diferencia de Occidente, tratan temas adultos sin ningún tipo de complejo, con una industria sin rival y una empresa, Estudio Ghibli, que sería como la Disney japonesa. Hay más estudios de anime, pero este para mí es el más importante porque su importancia sería acorde a la que tuviera Disney en la animación occidental. Últimamente se han estrenado muchas películas de anime en cine. Películas del estudio de Ghibli tenemos El viaje de Chihiro, que para mí es de las mejores, La princesa Mononoke o La tumba de las luciérnagas. Son películas con un contenido emocional importante y muy bien hechas. O sea, podríamos comparar, pero a mucha distancia, con las películas de Pixar tipo Coco o Soul, que tienen un mensaje emocional. Estas les dan 1000 vueltas, son muchísimo mejores. Lo que pasa son las grandes desconocidas. Y ya tenemos las películas en el cine. Hace muy poquito se estrenó Dragon Ball Super Broly y también One Piece Estampida. Bueno, hace poquito, antes del confinamiento. Pero normalmente la mayoría de producciones de anime lo han hecho a través de formato doméstico. El vídeo, el DVD, el Blu-ray. En Japón, ¿dónde está la última película? Guardianes de la Noche, Tren Infinito. En Japón hay un término que se llama OVA, Original Video Animation, que son las producciones que van directas al formato doméstico, ¿vale? Por ejemplo, hay OVAs de My Hero Academia, hay OVAs de JoJo Bizarre Adventure. Normalmente una serie de anime puede tener capítulos de la serie regular, luego películas que estrenan en cines y luego OVAs, que son historias que van directamente al formato doméstico o como regalo de la salida en DVD o Blu-ray de una de las películas. Live action. Último concepto. Película con actores reales. Son adaptaciones con actores de los mangas. Por ejemplo, Gintama o Tokyo Ghoul o JoJo's Bizarre Adventure. Por ejemplo, la película adaptaba el arco Diamond is Unbreakable. Bueno, y con esto terminamos nuestro vídeo introductorio al manga y al anime. Espero que os haya gustado. Dadle difusión, que empezamos con el manga. Venga, que nos vamos. Material altamente adictivo. Cuidado, manga, muy adictivo. Y el anime ya ni os digo. Hasta luego, cocodrilos. Comiqueros y comiqueras, ya hemos terminado este primer vídeo de iniciación al manga. Ya sabéis, difundidlo a vuestros amigos, padres, abuelos, tíos, a quien queráis. Que aprendan realmente lo que es el manga y el anime. A partir de aquí vamos a empezar a hacer también vídeos con distintos autores, en otra sección que llamaremos el rincón del mangaka, y luego, pues, determinadas series o personajes, bueno, ya veremos. Ya sabéis, tenéis que estar suscritos. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like. Y si queréis estar al tanto de los siguientes vídeos, ahora que se acerca el manga, pues ya sabéis, y el anime, a la campanita. Venga, que este verano, como estoy ilusionado, me voy a hinchar a leer manga. ¡Hasta luego!